causa, efecto y caos. Ese es el tema elegido. Y a mí me gustaría empezar con una pregunta que es ¿cómo funciona el universo? Había una disputa filosófica en Grecia y esa disputa era si el universo efectivamente era caos o era cosmos. Es decir, si las cosas ocurrían aleatoriamente o había un orden. Entonces, realmente el caos no se opone a la causa y el efecto, se opone al orden. Lo que pasa es que indudablemente la causa y el efecto establecen un orden, pero no es el único orden posible. Habría otros tipos de orden. Y por aquí es por donde me gustaría entrar un poquito, ¿verdad? El caos es que el universo está desordenado. Las cosas, ¿cómo sabríamos que las cosas están ordenadas? De una manera que no sea una apreciación objetiva. Pues tal vez porque yo puedo saber lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo en otro sitio, mientras que si es aleatorio, no lo sé, no hay manera de saberlo. Parece que el universo tiene un orden, porque si no, tú no habrías podido llegar aquí y nosotros no estaríamos transmitiendo. Si las cosas fueran caóticas, pues hoy no ya es que la cámara que graba grabe peor o mejor, porque eso indudablemente ocurre, sino que podría estar grabando un segundo, al segundo siguiente podría patalear, porque es totalmente caótico, no hay ningún orden, no tiene, es aleatorio. Las cámaras pueden grabar o no grabar, o escupir, o transformarse en dragones, o desaparecer. El caos es lo impredecible. Por lo tanto, el mundo tiene un orden, hay un cosmos. Estamos en un cosmos, en un mundo ordenado. Y la cuestión es, ¿ese orden está regido por la ley de la causa y el efecto? ¿O no? Y cuando yo digo, pero primero esta consideración del cosmos y del caos es desde luego desde el punto de vista ontológico, de cómo es la realidad. Algo puede ser ordenado y a mí parecerme un caos. ¿Por qué? Porque yo sí que no sé lo que está ocurriendo, ni cómo está ocurriendo, ni qué orden hay aquí. Pero eso no quiere decir que no lo haya. Quiere decir que yo no lo veo. A mí me puede parecer esta sociedad caótica y otro puede saber incluso lo que va a pasar, porque ven las variables y dicen, no, esta sociedad funciona así, por la ley de la oferta y de la demanda, por la competencia, por no sé qué, y lo que va a ocurrir es esto. Y aciertan, ¿no? Más o menos. Pero aunque no acierten, puede efectivamente haber un orden, aunque yo no lo conozca, porque mi capacidad de conocimiento es limitada. Como la física demuestra siempre, ¿no? Que las teorías físicas acaban fracasando todas y siendo sustituidas por otras, porque cuando yo creía que conocía mucho, resulta que no, y se me desmonta y ahora ningún científico de verdad te dirá que la teoría que al uso, física, química o biológica, es la verdad. Es lo que hasta ahora sabemos y mañana seguro que lo descartamos, seguro. Es decir, sabemos que no sabemos, que es el principio de la sabiduría que decía Sócrates. Yo sé que no sé nada. Pues los científicos saben que no saben y que con las teorías funcionan más o menos bien, pero que serán sustituidas por otras. Entonces vivimos en un mundo con orden, en un cosmos, no en un caos, y por eso la física funciona y la tecnología funciona y tú y yo nos entendemos. Porque cuando digo mesa, mesa significa lo que significa y no cambia de significado continuamente y el sonido que yo pronuncio no cambia de sonido mientras llega a tu oreja. Eso sería caótico. Causa y efecto. ¿Se rige por la causa y el efecto? Pues hasta no hace mucho los humanos pensaban, los humanos occidentales que tienen a la ciencia por uno de sus saberes fundamentales, pensaban que el mundo se regía por la causa y el efecto. Eso cambia a principios del siglo pasado, hace algo más de un siglo, cuando se introduce la teoría cuántica. La teoría cuántica establece algunas cuestiones que a mí me gustaría asentar, señalar, no las voy a explicar mucho.
Y la primera cuestión que hay que señalar antes de señalar las cuestiones que plantea la mecánica cuántica es que los mecánicos cuánticos, los físicos, de la más avanzada de las teorías físicas, o una de las más avanzadas, que además es certera, hasta donde se va comprobando en laboratorio, se cumple, y gracias a ella están consiguiendo avances increíbles, pues lo que ellos dicen es que no podemos entender, porque entender es atribuir causa y efecto, no podemos entender por qué las cosas son así. La naturaleza es así, la teoría cuántica nos ayuda a predecir cómo se comporta, pero no hay causas y efectos, porque es una teoría curiosa, es una teoría en la que no hay causas y efectos. Y como no hay causas y efectos, yo no la puedo entender. Entonces quisiera señalar algunas conclusiones verificadas, recontraverificadas y ya por nadie discutidas, porque se han hecho miles de experimentos para comprobarlas y todos concluyen. Son tres cuestiones, hay dos experimentos clave, el experimento que se llama de la superposición cuántica y el experimento del entrelazamiento cuántico. La superposición cuántica lo que nos viene a decir es que cuando yo observo el mundo microscópico, el mundo está formado por materia, por bolitas de energía o de materia, ¿no? Fotones, electrones, protones. Es material, son cosas, pequeñas bolitas que van y vienen, por decirlo así, como no necesariamente bolitas, pero cuando dejo de observarlo, desaparece la materia y se convierte en ondas. Todos son ondas. Las ondas se comportan de manera distinta a la materia. La materia, pues si es un fotón, una partícula de luz, va en línea recta, la puedo desviar y tropieza contigo. Mientras que si es una onda, va así y entonces pasa a través de ti porque pasa por los lados. El fotón no pasa con los lados, ¿vale? Con el experimento de la doble rendija se demuestra que cuando alguien observa lo que ocurre, la realidad se comporta como si fuera material y cuando nadie lo observa, se comporta como si fuera ondas. ¿Eso quiere decir que depende del observador? Hombre, no. Quiere decir que depende de que haya un observador. Cuando hay un observador, no es el observador quien decide cómo se va a comportar la realidad. Es la realidad quien lo decide. Y si yo huyo cuando hay un león, no es el león quien decide que yo huya, soy yo. Pero lo decido cuando aparece el león. Entonces la decisión es mía, depende de que aparezca el león, pero no es el león quien decide. Entonces la realidad se comporta como materia cuando yo la observo, como partícula cuando yo la observo, pero no depende de mí, no decido yo. Depende, cuando yo me presento, enseguida ella se comporta así. Pero es ella. Si dependiera realmente de mi voluntad, si yo fuera el que hace que se comporte de una manera o no, podría hacer otra cosa, pero no soy yo quien lo hace. Yo solo soy la condición para que la realidad se comporte así. Cuando yo estoy presente, la realidad cuando estoy presente, no, cuando yo observo, la realidad se comporta así. Cuando el león aparece, yo corro. Pero la decisión no es del león. Aunque sí que depende de que él aparezca, porque si él no aparece, yo no corro. Aclarado esto, que es una cosa curiosa, porque lo que se llamaba antes realidad objetiva, pues ya parece que no hay tal realidad objetiva. Hay una realidad cuando nadie la mira y otra realidad cuando la mira. Cuando la miramos. Pero esa realidad que miramos o que medimos, que se comporta de manera distinta cuando no la medimos, no es subjetiva, porque si tú la mides, vas a obtener la misma medida que yo. En principio, ¿vale? En principio. Porque estamos en el mismo planeta, a la misma velocidad y en el mismo, para lo que es el universo, en el mismo sitio, en el mismo tiempo. Y las medidas que vamos a obtener son las mismas. Luego, para ti y para mí, la realidad que vemos es objetiva, porque cualquier cosa que yo mida, tú la vas a medir igual. Para un observador que estuviera en otro lugar, a otra velocidad en el universo, la realidad que observaría sería otra. Y para la realidad, cuando nadie la observa, pues no habría realidad. Quiero decir, no habría planetas, no habría partículas realmente. No, lo correcto es decir no habría partículas porque son ondas. Todo son ondas. No hay masa, solo hay ondas. Bueno, esto es ya chocante.
pero no nos dice que sea subjetivo. No depende del sujeto. Tú no tienes una realidad y yo otra realidad física. Tu interpretación de la realidad, por supuesto, es tuya. Y donde tú ves odio, yo puedo ver amor. El hombre se enfada contigo porque te ama. Yo, no se enfada conmigo porque me odia. Digo, vale. ¿No? Porque a uno se enfada con el amigo cuando el amigo está haciendo algo que le va a perjudicar a él mismo. Entonces, la interpretación va a cambiar, pero los dos vemos al amigo enfadado. O al menos con cara de enfadado, puedes fingirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la realidad es intersubjetivamente comprobable, porque tú puedes comprobar que la mesa es blanca como yo, para ti y para mí, pero no quiere decir que la mesa en sí misma considerada sea blanca. La mesa en sí misma considerada ni siquiera es mesa, son ondas, y si la vemos con otro ojo, otro animal que tenga otro ojo, una mosca que ve, o una mosca, sí, creo que ve los rayos ultravioleta, pues verá otros colores que nosotros no vemos. Y la mesa no es ni del color que la ve la mosca ni del color que la ves tú. Y cuando nadie la mira ni siquiera tiene color. Porque se convierte en ondas o se comporta como ondas. Hay otra cuestión también curiosa de la física cuántica, y esto por primera vez lo dedujo Turing, el creador de la máquina de Turing, un modelo de computación primero teórico y luego práctico para descifrar la máquina que utilizaban los nazis para transmitir información, Enigma se llamaba esa máquina, y se llama el efecto Zenón cuántico. Y es que cuando observamos un fenómeno cuántico, ese fenómeno cuántico se retrasa. Si lo observamos 10 veces, se retrasa mucho más. Y eso que las ecuaciones predecían se ha comprobado. Si se hacen muchísimas observaciones, un fenómeno cuántico ha llegado a durar 10 veces más de lo que dura si nadie lo observa. Pero tú solo lo que haces es observar, no estás metiendo el dedo ahí. Solo por observar la velocidad a la que ocurre un fenómeno cuántico se reduce. Teóricamente, si lo observo infinitas veces, no ocurre nada, porque la velocidad se reduce infinitamente y al final va tan lento que no ocurre, no sucede nada, no hay cambio. Eso es pura teoría, porque observar infinitamente, hacer infinitas observaciones no parece posible en un universo finito, pero puedo observar muchas veces y aquello va muchas veces más lento. Ya te digo, se ha conseguido que algún fenómeno radioactivo ocurra 10 veces más lento, haciendo muchísimas observaciones, radioactivo cuántico. Luego hay otra curiosa. Alguien ideó un experimento, el experimento del amigo de Wigner, y en este experimento la realidad se refiere al spin. El spin es una cualidad de giro de una partícula. Las partículas giran y pueden girar con respecto a un eje o con respecto al otro, y con respecto a un sentido o otro. Ya Stern y Gerlach habían hecho un experimento en el que demostraron que cuando se mide el spin con respecto a un eje, se anulan, desaparecen, se borran las mediciones del spin con respecto a los otros ejes. Como todo lo demás está sonando a chino, pero la realidad se comporta así. Y con respecto a eso, si yo fuera capaz de ubicarme en una posición en el espacio y en el tiempo lo suficientemente diferente de la mía, de la tuya, perdón, yo sé que mientras no la observo no hay partícula y como no hay partícula no hay spin. Cuando yo la observo hay un spin. Si tú lo observas desde mi misma posición y tiempo, está el mismo spin. Pero si te colocaras en otra posición a otra velocidad y por lo tanto a otra velocidad de transcurso del tiempo también, podrías observar otro spin. ¿Vale? Entonces, habría una realidad que son ondas cuando nadie lo observa, y otra realidad que es una partícula con un spin cuando yo la observo, y una realidad que es una partícula con otro spin, es decir, con otro tipo de giro cuando tú la observas. Si tú y yo la observamos, vamos a decirlo así, entre comillas, en el mismo instante, para ti sería una realidad con un spin, para mí sería otra realidad con otro spin.
ese experimento que hasta ahora había sido mental, el experimento del amigo de Wigner y su amigo, observan la misma realidad desde posiciones tan distintas y hace que observen dos realidades materiales diferentes. No subjetivas. Los experimentos de medidas rigurosos te dicen que son diferentes, que el spin es este y es esto. Y parece que un tal Karl Bruckner de la Universidad de Viena, con su equipo, ha conseguido esto. Hacer dos observaciones que dan como resultado dos realidades irreconciliables entre sí, porque al mismo tiempo un electrón no puede tener un spin y el contrario. O un fotón, o lo que tú quieras. Y ya empezamos a estar cada vez más confundidos. Bueno, parece que la realidad a veces se comporta como ondas o como partículas, pero parece que las partículas con respecto a las que se comportan de una manera si las observas desde tal sitio y de otra manera si las observas en otra situación espacio-temporal. Con lo que hay cosmos, pero es un cosmos bastante caótico. ¿Y qué pasa con la causa y el efecto? Pues ahí entra otra cualidad que se ha descubierto también con la mecánica cuántica, que se llama el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico dice, y se ha demostrado ya, que dos partículas pueden estar entrelazadas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando en una partícula se produce un cambio, por ejemplo, un cambio de spin, de giro, automáticamente en la misma millonesima de segundo, la otra experimenta el mismo cambio. No es que uno ocurre después y el otro antes, o uno antes y el otro después, con lo que uno sería la causa del otro. No, ocurren simultáneamente. Y no importa la distancia a la que estén. Si tienes en cuenta que en este universo, por ahora y hasta donde se sabe, la velocidad máxima es la de la luz. Si yo encuentro algo que está separado a 300.000 kilómetros una cosa de otra, la velocidad máxima a la que puede transmitirse una señal de una partícula a la otra, pues la de la luz, haría que la señal tardara un segundo en llegar a la otra. Luego, para que esto tuviera un efecto en lo otro, como mínimo el efecto ocurriría un segundo después. Y ocurren a la vez. Luego, ninguno es efecto del otro, no hay causa y efecto. Las partículas entrelazadas no son una o dos. Cuanto más se investiga, más se descubre que hay montones de partículas entrelazadas y una partícula tuya, de un átomo tuyo, puede estar entrelazada con una partícula de una galaxia situada, no sé, sabes cuántos billones, millones de años luz. Con lo que, bueno, algo que estuviera pasando aquí estaría a su vez ocurriendo en otra partícula entrelazada a esta en otra galaxia. Está ocurriendo, ¿no? Ya está ocurriendo. La causa y el efecto están solo en el mundo macroscópico de mi experiencia. Y entonces ahí no utilizamos la física cuántica. Si yo quiero trasladar la silla, esta en la que estoy sentado, a la otra habitación, pues ahí no hay física cuántica. Es la física clásica de siempre, de objetos que se mueven con fuerza. La fuerza desplaza el objeto, se convierte en trabajo. Desplazar un objeto con una fuerza es un trabajo en física. Entonces ya estamos en otra realidad. Pero esa realidad, que es la realidad de nuestra experiencia, es una realidad que curiosamente Kant, a final del siglo XVIII, ya señalaba que es una realidad con causa y efecto por el mero hecho de que yo la construyo mi experiencia con la causa y el efecto. Pero en la realidad en sí misma considerada, al margen mío, no hay causa y efecto. La causa y el efecto, o si lo hay, yo no lo sé. La causa y el efecto se lo pongo yo. Cómo añado el tiempo, cómo añado el espacio. Entonces, podríamos decir que la percepción de un mundo que se rige por la causalidad es una percepción, es una interpretación nuestra. No, no es una interpretación, es una construcción de tu sensibilidad y de tu entendimiento, dice Kant, de tu manera de entender el mundo. La manera de entender el mundo nuestra lo hace llenar, o nos hace llenarlo de causas y efectos. O sea, pasan por el filtro del intelecto y se convierte en un mundo... Sí, ya no es que pase por el filtro del intelecto, es que lo construyes con el intelecto. Lo construyes, ¿no?
lo construyes. Tu intelecto construye un mundo con causas, efectos, objetos, todo. Entonces, podríamos decir que la causa y el efecto sí que son reales. En nuestra experiencia, sí. Como real es que la realidad deja de ser material para convertirse en onda cuando nadie la observa, como real es que cuando la observo se comporta, es la palabra, se comporta como una partícula, como masa, como materia. Entonces, todas estas cosas son reales, no forman parte de la realidad en sí, sino de la realidad para mí. Curiosamente, la teoría de Einstein dice que para ti, según la velocidad a la que vayas, el tiempo transcurre de una manera o de otra. De forma que si tú te vas a gran velocidad a una estrella o a otro planeta lejano y vuelves en una hora, para ti ha transcurrido una hora, pero para mí, que estoy aquí tan tranquilo, ha transcurrido 20 años. ¿No? Con lo que el tiempo ya no parece ser, depende mucho de la persona que está viviéndolo. No es una percepción subjetiva, no es que se me ha hecho muy largo, es que he envejecido 10 años, o 20, he dicho 20, ¿no? Y mi reloj ha marcado 20 años, y Enrique también ha envejecido 20 años, pero tú que te has ido y has vuelto, sigues siendo el mismo, solo tienes un segundo más de vejez. Curioso, ¿verdad? Entonces, si estas dos realidades confluyen, ¿se puede ser consciente de ambas? Sí. Por decirlo de otra manera, la manera que a veces... ¿Te refieres a lo del tiempo? No, no a lo del tiempo, sino ya si parece ser como tú lo explicas, que no es que la realidad temporal, espacial y de causa y efecto sea una ilusión, como afirman algunas veces, sino que simplemente es un tipo de percepción que, o una construcción de la realidad que es real para nosotros. La realidad es lo que tú construyes como real. La realidad para ti, es decir, tu experiencia es lo que tú construyes de esa manera. Entonces, ¿puede ser consciente de ambas realidades? ¿Cuáles son ambas? Ambas sería un mundo en el que la causa y efecto es una ley que puedes observar y demostrar. El mundo de nuestra experiencia. Exacto, sí. Porque tú plantas tomates y tienes tomates. Sí, el mundo de nuestra experiencia. Exacto. Ordinaria. Sí. Ordinaria. Y la realidad en la que hay un universo que aparentemente desordenado. No, desordenado no, sin causas y efectos. Sin causas y efectos. Pero está perfectamente ordenado. Sí, cuando tú inicias una investigación cuántica y eres un físico, pues tienes conciencia de las dos realidades. La realidad donde hay entrelazamiento y por lo tanto no hay causa y efecto y son ondas y todas esas cosas, y además con matemáticas e instrumentos puedes comprobar que es así y que funciona así, y con eso puedes luego construir un ordenador cuántico, por ejemplo. Eres consciente de eso y al mismo tiempo eres consciente de que tu relación con tu casa y los objetos de tu casa funciona la causa y el efecto. Luego tú mismo eres consciente de esas dos realidades, pero es que hay más realidades. Yo puedo ser consciente de que tú has viajado al futuro, porque tú, si te has ido a una estrella y vuelves un segundo después y aquí han pasado 20 años, ¿dónde te has ido? Al futuro. Ya. Porque 20 años para ti es el futuro. Y te has ido, en un segundo, te has ido 20 años más adelante. ¿No? Si yo ahora me fuera al 2040, ¿qué dirías? Que me he ido al futuro. Me ha costado solo un segundo. Luego tú has hecho un viaje al futuro. Esos viajes al futuro se han hecho en laboratorio. Se ha conseguido mandar partículas, fracciones de segundo al futuro. ¿Cómo? Pues poniéndolos, por ejemplo, en una barra larga en una centrifugadora. Si va muy rápida, pues claro, el tiempo transcurre más lentas para ellos y se van al futuro. Se miden con relojes atómicos de precisión y efectivamente ya se ha hecho varias veces experimentos en los que se ha mandado algo al futuro. Unos segundos al futuro, pero se ha mandado eso. Pues cuando tú has conseguido mandar algo al futuro, eres consciente de que puedes mandar algo al futuro, porque, sí. Y de que al mismo tiempo de que el tiempo transcurre así ahí, transcurre asá aquí, ¿no? A esta velocidad, a esa velocidad. De todo eso somos conscientes. Pero además, decía, el mundo de mi experiencia lo construyo yo. No a voluntad, no puedo construir un mundo sin causas y efectos. ¿Vale? Pero sí puedo construir un mundo
No, construir no. Sí puedo percibir un mundo donde no hay causas ni efectos. Como físico lo puedo percibir, pero además, cuando yo tengo una experiencia mística, me salgo de la experiencia ordinaria. Y entonces me voy a un mundo donde no hay causas y efectos y donde tampoco hay objetos materiales. Me salgo de esta realidad experiencial de lo fenoménico, que se llama en filosofía, lo fenoménico es lo que ocurre aquí para nosotros. Me salgo de lo fenoménico y me voy a otra realidad. Y ahí me doy cuenta, por ejemplo, que no he nacido, que no voy a morir, que todo esto es un sueño, una obra de teatro, Mara, que dicen los hindús, esto es Mara, Maya, esto es Maya, perdón, esto es Maya, y bueno, pues mera apariencia. Realmente no está ocurriendo lo que yo vivo como que está ocurriendo y es como una especie de juego. Una especie de juego donde la divinidad juega a reencontrarse a sí misma. Bueno, son formas de hablar curiosas. Pero lo que sí que afirman todos los místicos, y yo personalmente he experimentado y muchas personas que yo conozco, es que hay otra realidad detrás de la realidad en la que la causa, el efecto, el tiempo y los objetos, la objetualidad corporal, la corporeidad, por decirlo así, no se experimentan, se experimenta otra realidad. Y la sensación de quienes lo hemos experimentado es que esa otra realidad es más real que esta realidad. Por eso decimos que esta es apariencia. Maya. Pero esta que es apariencia a su vez es muy compleja, porque es apariencia con viajes al futuro, con partículas que son partículas o son ondas según que las mires o no las mires. ¿No? Entonces tenemos una realidad experiencial fenoménica cotidiana, una realidad experiencial fenoménica científica, cuántica, y otra realidad experiencial no cotidiana, mística, y porque la podemos experimentar, y posiblemente otras realidades experienciales. Luego, el número de realidades no sé ya si son 2 o 1 millón, al menos 3 o 4. ¿Y puedo ser consciente de todas ellas? Pues alguien que fuera a la vez que místico, físico y viviera en su casa, pues sería consciente. Muy probablemente es consciente de las 3 realidades y tal vez de más. Entonces eso de la realidad es un poco divertido. En cualquier caso, en todas esas realidades no hay caos. En todas hay cosmos. En todas lo que ocurre, ocurre así y ocurre con ese orden. Nosotros no entendemos por qué la física cuántica o las partículas se comportan así. ¿Por qué cuando nadie las observa? Ahora te diré algo curioso. Cuando nadie las observa se comportan como ondas y cuando alguien las mide se comportan como partículas. No lo podemos entender. Pero eso no quiere decir que sea caótico. No es caótico porque siempre ocurre igual. Está ordenado, sigue un orden que yo no entiendo. Porque no se rige por la causa y el efecto. Y cuando algo se escapa de la causa y el efecto, bueno, no lo entiendo. La cosa curiosa que te quería decir es que esto funciona también después de que la cosa ha ocurrido. Es decir, la partícula se ha movido. Yo la medición no la hago entonces, la hago de modo indirecto ahora. Pues si la hago de modo indirecto ahora, resulta que cambio el resultado. El resultado ahora es que entonces, que como yo no la estaba observando, supongo que era una onda, cuando la mido desde ahora a una medición al pasado, cómo estaba la partícula hace 2 segundos, esa medición que hago de esa manera convierte a lo que en ese momento, porque no lo había medido, era una onda, en una partícula en el momento en que lo mido después. Con lo que, claro, ya empiezo a liarme. Entonces, ¿qué hace 2 segundos que era onda o partícula? ¿O cómo se comportaba? ¿Como onda o como partícula? Pues hasta que no la medí, se comportaba hace 2 segundos como onda. Pero cuando la medí hace 2 segundos se comportaba como partícula. No, claro. No es coherente para nosotros, pero
Es curioso, ¿no? Es un poquito como el experimento del gato de Redinger, que está vivo y muerto a la vez, y cuando abre la caja pues está muerto o está vivo, pero vaya usted a saber, ¿no? Mientras no abro la caja, está a la vez vivo y muerto. Eso es la superposición cuántica. Y no sé si era por ahí por donde queríamos enfocar el tema, pero volvería a afirmar que hay cosmos porque hay regularidad. Incluso en la experiencia mística, que es la experiencia más insospechada de todas, ¿cómo sé que hay regularidad? Pues porque todos los que tenemos experiencias místicas, que somos, insisto, millones, cuando las describimos, aunque cambiamos un poco la interpretación, describimos lo mismo. Y experimentamos emociones muy semejantes. Si no son semejantes es porque las palabras no son semejantes, pero posiblemente las emociones son las mismas y las expresiones que utilizamos son muy semejantes. En cada época el lenguaje cambia, en cada cultura cambia el lenguaje. Bueno, pues esa sería la conclusión mía. Estamos en un mundo que es cosmos, está ordenado. No ocurren las cosas caóticamente. Pero sí ocurre de modo impredictible para mí. Yo no puedo predecir lo que va a ocurrir muchas veces, otras veces sí que puedo. Y aquí entraríamos en un aspecto de... Hay un libro que se llama Conocimiento Extraordinario. En ese libro se recogen un montón de experimentos realizados con más rigor del habitual en laboratorios y en universidades, donde se comprueba que hay personas que pueden saber lo que va a ocurrir con total certeza porque es altamente improbable que sepan lo que va a ocurrir. Personas que pueden ver a miles de kilómetros de distancia lo que hay en un lugar que no saben ni que existe, ¿no? El experimento más curioso es uno que se realizó en Estados Unidos. Le dieron a una persona unas coordenadas y le invitaron a que dibujara lo que veía. El hombre dibujó una nave industrial y luego le invitaron a que entrara dentro de la nave y dibujara lo que veía dentro. Y dibujó un submarino de 2 cascos. Dijo, imposible, no hay submarinos de 2 cascos, no existen. Los submarinos tienen solo un casco. Esa nave estaba en Siberia. La habían observado los Estados Unidos con sus aviones espías desde el aire, y el hombre había dibujado la nave que estaba en Siberia. Pero no podía haber un submarino porque la nave estaba lejos de tierra y además los submarinos no tienen 2 cascos. Bueno, pues un tiempo después los soviéticos empezaron a hacer un canal desde la nave hasta el mar. Y cuando salió un submarino de la nave, salió un submarino con 2 cascos. El americano a 8.000 kilómetros de allí o a 10.000 kilómetros de allí había dibujado lo que había en la nave, que él ni sabía que era una nave, ni sabía que era Siberia, ni sabía que era un submarino, lo había dibujado. Entonces, este y otros muchos experimentos de este estilo altamente increíbles están rigurosísimamente documentados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay un orden que no podemos entender, pero un riguroso orden, porque, y que podemos captar no con el entendimiento, no con los sentidos, sino con alguna otra cosa que vamos a llamar intuición. Te permite captar el futuro, te permite captar lo que está muy lejos, te permite mover objetos a distancia y te permite adivinar otras cosas increíbles, ¿no? Entonces entiendo que lo que quieres decir es que lo que nosotros denominamos caos en realidad es la falta de una percepción amplia para ver el orden que existe en todo eso. Cuando tengo una percepción amplia, de lo que me doy cuenta es de que la realidad no es lo que yo llamo la realidad, que es muchísimo más grande, más inexplicable, más misteriosa e incluye muchísimas más cosas y que no es tan estable como me parece y yo qué sé. Otro de los experimentos que narra este libro está escrito por una profesora de la Universidad de Nueva York,
Bueno, consiste en una niña que tenía un arpa que se la habían hecho a medida. Se la roban. Cuando la madre ya se cansa de buscar el arpa, de poner recompensas en el periódico para que se la den, de decírselo a la policía y tal, desesperada acude a un vidente de otra ciudad, que estaba pues, a 1000 y pico kilómetros. Estados Unidos es muy grande. Y entonces, por teléfono le dice, mire, me pasa esto, ¿usted podría ayudarme con el arpa, a encontrar el arpa? Y dice, pues no lo sé, voy a ver, sí, llámeme dentro de 3 días y le digo algo. Esta mujer le llamó dentro de 3 días y su interlocutor, un vidente, le dice, sí, sí, ya sé dónde está el arpa, está en tal calle, en tal número. La persona que le había preguntado, que era una mujer, por el arpa, a este vidente, ignoraba incluso que en su ciudad hubiera una calle con ese nombre. Lo miró en el mapa, estaba esa calle, fue allí, ahorro porque la historia es más larga, pero ahí estaba. ¿Cómo no podía saber una persona que vivía en otra ciudad cuando el arpa estaba en una calle que no conocía un habitante de esa ciudad que vivía allí? Que en una calle sin importancia. Te he citado solo 2 ejemplos, pero hay muchísimos y están todos muy bien documentados y algunos, como son experimentos, lo del arpa no era un experimento, pero otros son experimentos realizados de antemano y previstos y no sé qué, se han podido poner muchísimas medidas de control y de rigor y se cumplen. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que la realidad no es lo que pensamos que es. Y que nuestras más firmes creencias sobre lo que es la realidad, pues valen si nosotros queremos no mirar a otras cosas que ocurren. Hacemos así y entonces, oye, la realidad también es eso. No, 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 no. La verdad es que es un tema divertido, porque a mí lo que me hace es saber que esto no es real, lo otro posiblemente tampoco, que en cualquier caso todo lo que yo creo que ocurre me da risa porque posiblemente no ocurra o vaya usted a saber dónde ocurre o qué es lo que de verdad está pasando. Para mí, mi experiencia cotidiana ordinaria es esta, pero no es la única experiencia que tengo. Y produce un efecto curioso y ese efecto es que la realidad está fuertemente impregnada de irrealidad. La característica de la realidad es ser bastante irreal. Bueno, no sé si con esto aclaramos algo. Yo me quedaría aquí. Muy bien. Bien, pues hoy quisiera comentaros un ejercicio sufí, como siempre, para acabar. Este ejercicio sufí es también un poco simple y no es tan eficaz como los otros, pero también de este depende un poquito de la persona que sea, y consiste en, de vez en cuando, sentarme a leer poesía mística. Leo unas estrofas, no juzgo, no interpreto y la cierro, y ya está. Bueno, pues con esto acabamos. El efecto se nota después de hacerlo durante bastantes meses, algunos meses, 6 meses, 8 meses, 12. Y notaré un efecto curioso, y es que empiezo a tener otra percepción de la realidad. Y con esto os agradezco mucho a todos vuestra atención.